La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo, muy oportuno en este momento de análisis del discurso y de la realidad política dominicana. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline. Buenos días, doctor. Cuando lo hicimos no pensamos que no adivinamos. Íbamos a estar en este escenario. No adivinamos. Como politólogo, ¿cómo enfoca usted el discurso del presidente y qué debemos de esperar en los próximos días? Mira, yo siempre dije que el presidente Danilo Medina tenía todo el interés de ir a un próximo mandato constitucional, sobre todo amparado en una buena gestión. Yo siempre sostuve que el presidente haría todo lo posible y la vida lo confirma. Solo a horas de que las cámaras se reúnan en esta semana, que es la última semana, el presidente dirigió un discurso a la nación. El problema de la posición del presidente no era un problema esencialmente de votos, era un problema de legitimidad política, porque nosotros hemos planteado y planteábamos que en el 2015 la reforma constitucional se dio sobre la base de los acuerdos políticos. Un acuerdo en el PLD con Leonel Fernández, un acuerdo con PRD, un acuerdo con Partido Reformista, y entonces esa reforma estaba legitimada políticamente. Pero ¿qué hubiese pasado si el presidente introduce esta misma semana la ley de convocatoria? La ley de convocatorias iba a ser aprobada porque es una ley que está en debate, pero el Tribunal Constitucional ha considerado ordinaria, o sea, una ley de mayoría simple. El problema iba a venir si la Asamblea Nacional Revisora, con la decisión del PRM y de sus dos liderazgos, más los votos que tiene el presidente Leonel Fernández, más los 6 o 7 votos independientes, se producía o se cambiaba esa voluntad y de buenas a primeras los 148 votos o menos que necesitaban con ausencia, se lograba la reforma. Entonces el problema para el presidente Danilo Medina era un problema de legitimidad política. Es decir, nadie en su sano juicio iba a entender, iba a pensar, iba a creer que los honorables diputados, que es donde estaban las mayorías disidentes, cambiaron su decisión, desafiaron las líneas partidarias y aprobaron la revisión de la reforma a la Constitución. Por lo tanto, la legitimidad política del proceso para el presidente Danilo Medina iba a ser demasiado costosa con todo lo que eso pudiera implicar desde el punto de vista de la gobernabilidad. Es verdad que en litorales del Partido Revolucionario Moderno estaban con la reforma, sobre todo por el problema. ¿En el PRM? Sí, estaban. Hay sectores que estaban. Lo que pasa es que esos sectores no se atrevieron a pronunciarse por el costo político que eso implicaba, porque ellos tienen un interés legítimo que era unificar las elecciones de medio término, por valoraciones políticas que hay. En consecuencia, esta decisión del presidente Danilo Medina también tiene que ver con un entorno internacional. ¿Qué pasó? Cuando Mike Pompeo llama directamente al presidente Danilo Medina, la situación es de estar urgencia, que Pompeo ni siquiera manda a su embajada, a su embajadora, que es lo que se estila, ni siquiera mandó o puso a llamar a un subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en América Latina, que es lo que se estila, sino que el Pompeo directamente llamó al presidente Danilo Medina. Y yo dije en un Twitter que mucho fue lo que se publicó, pero realmente pocos saben lo que se conversó.
porque si usted ve las dos declaraciones, embajada y palacio, los dos estaban felices por la llamada porque favorecieron. ¿Qué pasó ahí? Lo que la gente tiene que entender es que extrañamente, horas antes de que la sección del Congreso, que estaba habilitada y dispuesta, no este miércoles cuando fue Leonel, sino el de adelante, el otro, cambiara la agenda, fue una situación que a mi modo de ver tuvo que ver con una decisión política de los Estados Unidos. Por eso Reinaldo Pared abandona el hemiciclo. Y parte a Palacio. Y parte a Palacio para recibir las nuevas instrucciones. En caso de que Pompeo, como se mencionó, por ejemplo, todavía ayer, viniese al país, iba a ser el segundo subsecretario de Estado, después de Henry Kissinger, que visitara el país en unas condiciones como esta. Las declaraciones de Pompeo en Argentina con Macri planteó y reiteró la línea del posicionamiento de Estados Unidos, diciendo que no quiere una situación como Nicaragua, donde hay 100 y pico de muertos después de la habilitación de un periodo de Ortega, o que no quiere una situación como Venezuela. Entonces ese entorno internacional, esa decisión de la embajada norteamericana pesó mucho también en los diputados que estaban comprometidos con la reforma, porque muchos diputados estaban comprometidos con la reforma. ¿Qué pesó en esos diputados? La posición de la embajada norteamericana estableciendo una sanción directa por uso de recursos públicos tipificado en la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Y ahí entonces entraron muchos diputados, muchas diputadas, entraron y, como dice el pueblo, comenzaron a cambiar sus compromisos de agenda que previamente habían concertado. Ahora, doctor, ¿esto es una victoria del presidente Danilo Medina, que ya es calificado como un gran estadista y que actuó como tal anoche? ¿O es, como dicen otros, que es una victoria del pueblo que se manifestó en contra de la reelección? Aquí hay que establecer lo siguiente. Lo que permite que se generen el cúmulo de factores políticos para que, por ejemplo, Estados Unidos decida llamar al presidente Danilo Medina fue la movilización popular. Porque si el pueblo, si la gente no se moviliza y la gente se queda en su casa, bueno, te queremos mucho, pero ustedes están de acuerdo con esos procesos y ellos no iban a intervenir. Es la movilización social, es la movilización ciudadana la que hace el cambio de rumbo. Mientras el PRM se mantuvo... ¿No fue el presidente que hizo ese cambio de rumbo por él mismo? No. Por su propia convicción. Y que en un momento se vio tentado, como él lo dice, por diferentes factores que vamos a analizar más adelante. No. En política, usted actúa en base a la realidad. Y de esa realidad usted hace un análisis político y dice qué conviene y qué no conviene. Porque hay un problema aquí que también tenemos que verlo. Cuando el PRM con Luis Abinader se movilizó frente al Congreso, se le acabó el discurso al PRM de decir que se vayan para la Casa Nacional a resolverse un problema, que eso era un problema local. Entonces ese problema ya adquirió una dimensión nacional con el caso de la movilización del propio PRM. Hipólito Mejía hace una nota el mismo día de la llamada de Pompeo, porque Hipólito tenía la información. Ellos tenían la información ya. Y se desliga de todo proceso de reforma constitucional. Porque, en este caso, hay que decirlo, si Luis Abinader no sale al escenario político, el sector de Leonel Fernández le hubiese capitalizado todo el accionar en relación a la no reforma. Entonces Luis Abinader sencillamente entiende el momento político, se lanza a la protesta en contra de la Constitución y evita que todo el caudal de apoyo vaya hacia el presidente Leonel Fernández. Entonces, son las circunstancias políticas. Tú tienes un ajedrez político donde hay una intervención clara
desde el punto de vista de los intereses geopolíticos y estratégicos. No queremos una situación más convulsa en el Caribe. Nos pasó por encima la situación de nuevo en Haití, muertos en la otra semana, el cambio de primer ministro. Entonces nosotros no queremos desestabilizar. Ellos no quieren una nueva desestabilización en la cosa. ¿Qué le pasó a Fujimori? Fujimori impuso también el tercer mandato. Fujimori consiguió los votos. Fujimori ganó las elecciones. Pero a los 116 días tuvo que abandonar el gobierno y se exiló en Japón. Porque no es que tú, desde el punto de vista político, a trocha y mocha, no puedas tomar una decisión. ¿Qué estaba pasando realmente? Se estaba frizando el problema en términos económicos. Yo, que compartí hace un mes y pico con mis estudiantes del área de economía, de legislación económica internacional, gerentes de bancos, financieros, gente con mucha responsabilidad a nivel de banco, me decía, y me lo dijo, profesor, estamos frisados. Con dirigentes empresariales, decía, se cayeron las ventas. O sea, aquí las ventas de los padres se cayeron. ¿Por qué? Porque ya el que no hizo la inversión no la va a hacer y será en agosto o en septiembre. Entonces, había también una situación económica. Sin embargo, el factor económico en este momento no fue determinante porque el presidente sí tenía, como lo dijo en su discurso, el apoyo de la cúpula empresarial, que en realidad nunca se expresó alrededor de esta crisis. Con tu permiso, Freddy Ángel Castro, amable televidente, hacemos una breve pausa. Esta conversación está sumamente interesante. Continuamos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Freddy Ángel Castro, quien es abogado y politólogo. Doctor, el presidente Danilo Medina en su discurso dijo anoche cosas que a mí me llaman a la atención y que es motivo de preocupación y que merece una explicación de parte de un entendido en la materia como es usted. Él dice que a pesar de que él había anunciado a través de voceros de que él no iría a una repostulación, él continuó recibiendo ataques, acciones de agresividad verbal, lejos que de aminorar, se incrementaron de manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. Y que por eso el comité político le expresó su apoyo, consciente de que era un ataque y una campaña contra su persona y contra el gobierno, y que además esa era una campaña injustificada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia. Esa campaña vino del propio PLD. Pero antes de eso, unos años, en el 2015, si mal no recuerdo, el propio expresidente, el doctor Leonel Fernández, sus voceros dijeron que fue víctima de una campaña y que esa campaña de traer a Quirino y de ponerlo a decir lo que dijo, involucrando al expresidente Fernández, fue orquestada por el gobierno en Palacio. Entonces, ¿qué lectura podemos darle a todos estos acontecimientos? Que de ser ciertos, dejan muy mal parado la forma de hacer política en la República Dominicana y al partido más organizado del país, que es el PLD. Mira, el presidente en el discurso, en una de las partes del análisis de línea general, él se refiere al tema de las 3 vocerías que encargó. Pero yo creo que ahí el presidente también tiene una contradicción en su propio discurso. ¿En qué sentido? Porque cuando él reunió a los 7 precandidatos en el Palacio y él le dio la entrevista a Yanna Tabares, que dijo que hablaría en marzo, si el presidente habla en marzo, muchos de los problemas que se suscitaron posteriormente, voy o no voy, cualquiera de los dos escenarios, pero suponiendo que fuera su decisión final, porque él dijo en esa entrevista que tenía la decisión tomada, esos precandidatos del PLD pudieron desarrollar o podían haber desarrollado una campaña de mejor desempeño. Pero eso no responde a la pregunta mía, de cómo es que se está haciendo política, porque si los mismos simpatizantes, militantes de un partido, le hacen la contra a alguien, a un líder, a una de sus figuras principales dentro de ese mismo partido, ¿qué lectura se le da a eso? ¿Cómo es que se está haciendo política en el país? Se está haciendo política de una manera no sana, no correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el escenario que se montó contra el presidente Leonel Fernández en las elecciones
Fue montado pasada. eso. Eso fue un montaje. ¿De dónde? ¿De Palacio? Eso fue montado, un montaje de Palacio. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿Y fue un entonces? montaje. ¿Por qué? Usted sabe lo que usted acusar al líder de su propio partido, al presidente de su partido, establecer y comprometerlo con acciones del narcotráfico y del lavado internacional. O sea, usted quiere una campaña más despiadada. Usted quiere un gesto más descortés que ese que se produjo en ese escenario. Del que él había apresado y había extraditado. Obvio. Porque Leonel fue el que extraditó. Leonel es que extradita a Quirino. O sea, y no solamente esa parte. Doña Jacqueline, ¿quién le hizo el VIP a Quirino cuando regresó al país? Pero nosotros que somos simples mortales, que no tenemos problemas con Interpol, ni la Policía Nacional ni Internacional, no podemos hacer un VIP en el aeropuerto, al menos que no tenga una mejor. Y a Quirino se le hizo un VIP. Es decir, lo fueron a buscar a la boca del avión, lo sacaron bajo protección y todo el mundo quedó sorprendido de que Quirino estuviera en el país. Entonces, cuando se hablan de desconsideraciones, ¿de dónde vienen las desconsideraciones? Lo que hizo el vocero de la presidencia, grabar un audio, grabar con un guión, porque eso no fue filtración ni nada, respecto al presidente de ese partido, que nunca se ha dirigido al presidente Danilo Medina en términos destemplados. Entonces, eso, ¿a qué llevó? ¿Y a qué estaba llevando? Porque aquí también hay unas consecuencias para el PLD. El PLD perdió 11% de apoyo institucional en las encuestas amigas y en las contrarias. Lo que significa que esta crisis política, en términos a un cálculo del padrón, le ha representado al PLD una pérdida de más de 700, alrededor de 760,000 votos. ¿Cómo va a ser? Sí, de personas que no están hoy conformes con lo que se dio al interior del debate político en el PLD. Eso es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque si tú tomas que del padrón 2 millones de electores nuevos van a sufragar por primera vez, ese voto es pendular. Ese voto no tiene ni tradición de Abril, ni tradición de Bosch, ni tradición de Peña Gómez. Es un voto pragmático de los baby millennium, es un voto pendular. ¿Cuál sería la situación aconsejable al interior del PLD? De que ellos se pongan de acuerdo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de procurar que sus primarias, en términos políticos, sean de lo más transparente, porque el que ha estado, vamos a decirlo en el algo popular, el que ha estado dando show político en los últimos 2 años es el PLD. Venimos de la ley de partidos políticos, nos pusimos en las primarias con el problema de los temas abiertos y ahora intensamente 3 meses para intentar introducir una reforma política. Doctor, hay también otros elementos del discurso. Cuando el presidente insiste, en 2 ocasiones habla de la minoría del partido. Ya Marchena había hablado de esa minoría, Gonzalo Castillo había hablado de esa minoría y también lo hizo José Ramón Peralta. El presidente habló de sangre nueva. Eso se interpreta como que va a haber un apoyo a uno de los potenciales candidatos. Se transfiere el liderazgo, eso es posible. No, los liderazgos no son posibles en términos de transferencia política. Nosotros de la ciencia política decimos que 2 y 2 en política no son 4. En política hay sumas que restan y hay apoyos que no se transfieren. Políticamente en una construcción, un liderazgo que se asuma con un 5%. Supongamos que todos se unifiquen, sumen 1 y se proyecten en un 5%. ¿Cómo usted va a superar prácticamente en términos de 2 meses lo que pudiera ser, por ejemplo, el liderazgo de Leonel Fernández al interior del Partido de la Liberación Dominicana? Porque no es el presidente Danilo Medina. Si fuese el presidente Danilo Medina, fuese otra cosa. Él tiene un liderazgo, él tiene un apoyo, fruto de la gestión de gobierno, pero hay candidatos
que no se conocen ni siquiera más allá o fuera de los medios de comunicación. Porque usted dale la vuelta al país, a los 158 municipios, a las secciones, a los parajes, a los conucos, a la finca. No, y una sola vez no basta. No basta para un reconocimiento nacional. Entonces, las mayorías en este país tienen que ver mucho con el presupuesto nacional. O sea, las mayorías aquí no son mayorías ideológicas. No es un problema alrededor del tema, por ejemplo, de problemas temáticos. Aquí el único partido temático que hay se llama la Fuerza Nacional Progresista. Que tú sabes qué te piensa en aborto, qué te piensa en migración, qué te piensa en medio ambiente, pero después los partidos políticos, todos los partidos políticos en la República Dominicana, ninguno tiene una agenda temática. Tú no encuentras a los liberales, por ejemplo, asumiendo una posición en el Congreso en términos liberales. Entonces, si la agenda no es temática, si la agenda no es ideológica, y al contrario, la agenda es pragmática, el pragmatismo entonces de las mayorías y de las minorías se construye y se desconstruye a través del presupuesto. Y eso es lo que va a pasar en la República Dominicana en los próximos meses. O sea, cómo nosotros vamos a ver, mire, a partir de ahora va a haber una avalancha en términos internos, buscando y procurando apoyos del presidente Leonel Fernández. Porque hay muchas candidaturas senatoriales, muchas candidaturas municipales que están en muy malas condiciones, que si no reciben apoyo y fortaleza inclusive de los dos liderazgos, de Danilo y de Leonel Fernández, esas candidaturas pueden perderse, incluyendo en grandes candidaturas que tienen que ver con el manejo de la municipalidad, donde se van a batir solo en febrero del 2020. Entonces, estamos hablando de nuevos escenarios. ¿Se puede recomponer el PLD? Debería de recomponerse. Vamos a ver si la actitud en términos de los resabios, de los resentimientos, cómo pesan, cómo hacen sus contrapesos. Porque si ellos no se entienden, si ellos entienden que a partir de ahora, después de haber perdido 11 puntos porcentuales en el apoyo de la marca PLD, todavía el país lo tienen entre los bolsillos y no unifican el partido, van a perder las elecciones. ¿Por qué? Porque por primera vez PRM se acercó significativamente a la marca, al PLD, independientemente del candidato. Y si usted no entiende la realidad política y piensa que con cualquiera se gana, aún usted lo apoye y pueda derrotar los liderazgos tradicionales, con cualquiera se gana, con cualquiera no se gana. En este escenario, el único que le puede ganar a Luis Abinader es Leonel Fernández. No es verdad que hay un liderazgo construido al interior del PLD en estos momentos para usted repuntarle y colocarlo a un 40, a un 45% cuando son candidatos de 2 y 3%. Eso es una realidad política, al menos que las circunstancias no cambien en términos políticos que tienen que ser muy, muy previsibles y muy radicales. Entonces ese es el escenario. En tan poco tiempo. No en tan poco tiempo, con problemas de poco tiempo. O sea, estamos hablando de que julio se fue, estamos inscribiendo en agosto, septiembre, lo que va a quedar son 2 meses de campaña. ¿Tú me vas a rebasar a mí 2 meses de campaña en términos políticos? No. ¿Tú me vas a transferir la totalidad de los apoyos a mí en términos políticos? No. ¿Por qué no? Porque entonces el candidato ahora tiene que levantar un perfil en el manejo de la propuesta. Tiene que conquistar con nuevas propuestas y nuevos escenarios. Y eso no está. O sea, eso estaba servido para cualquier precandidato a principios de año. Pero ha transcurrido demasiado tiempo y la agenda que domina no es ese tipo de agenda. Por lo tanto, sí el país va a estar sosegado a partir de ahora. El estrés político se le fue a la dirigencia nacional y nosotros lo que esperamos es que podamos transitar con mayor tranquilidad en términos de lo que debe ser el proceso ya directamente de las primarias. No se tocó la Constitución, hubiese sido un daño institucional irreversible, irremediable, hubiese puesto el país en una disyuntiva en términos de gobernabilidad democrática y yo creo que vamos a seguir trabajando
por el país. Freddy Ángel Castro, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por su Gracias. participación, muy oportuna. Muy Gracias, oportuna. doctor. Y hay Gracias. que seguir trabajando para que se respete la Constitución. Claro que sí, hay que seguir trabajando porque No solamente que se modifique, sino que la respete. que se respete la Constitución. Y habrá tiempo para hablar de sus modificaciones. Hay temas nacionales muy importantes que hay que tocar en la Constitución, pero Definitivamente. sosegadamente, con el consenso de las fuerzas políticas. Gracias, Freddy Ángel Gracias a Castro. usted, gracias. Nos vamos a comerciales. Amables televidentes, en la recta final tenemos otra entrevista. No se la pierdan.